Vamos a hablar en esta ocasión del rectificador de onda completa con derivación central. Este nombre se le da ya que después de la fuente de alimentación va a aparecer un transformador, pero ese componente tiene una terminal adicional que es lo que conoce como la derivación central. En esta imagen se presenta un transformador común donde las salidas observan las dos terminales características y también en la parte de abajo, como podemos ver ahora en la salida, esta terminal del medio que está en color amarillo representa la derivación central que, en resumen, si nosotros tomamos la lectura del voltaje entre esa terminal y cualquiera de los dos extremos, tendremos la mitad. Por ejemplo, acá se presenta que este transformador tiene un voltaje de salida de 24 volts. Si medimos entre esta terminal azul y la terminal de abajo, mediremos 24 volts, pero si medimos entre esta azul y esta del medio, medimos 12, o si mediremos entre esta amarilla y esta también, mediremos también 12. El rectificador de onda completa se puede entender como un circuito en el cual la señal que se tiene a la entrada se recupera sin que haya eliminación de semiciclos. Por ejemplo, en este lado izquierdo vemos ya la imagen característica de una señal sinusoidal o senoidal como un semiciclo positivo y otro que también se conoce como negativo. Igual después se repite. Acá tenemos esto, se lo anotamos como el voltaje de entrada y acá se encuentra un block que es el rectificador de onda completa, el cual va a procesar la señal y bueno, la salida. Podemos observar que ahora los semiciclos todos aparecen arriba del cero, quiere decir que ha rectificado la señal, es decir, que has eliminado las alteraciones y aparte de eso, en comparación al rectificador de media onda, en ese intervalo de tiempo no hay ausencia de potencia, es decir, que este semiciclo se está entregando a la salida de, como ya hemos mencionado, se corresponde con una carga. ¿Cuál es el voltaje promedio o el voltaje DC que se obtiene en este circuito? Bueno, como ustedes pueden ver, ya que la definición nos dice que es 2 veces el voltaje pico sobre pi, lo que se traduce en que aproximadamente el voltaje de entrada tendremos el 63.7%. Si recordamos, el de media onda era alrededor del 31%. ¿Cuál es el circuito rectificador de onda completa con derivación central? Bueno, lo tenemos acá y vamos a analizarlo desde la parte izquierda. Tenemos la fuente de corriente alterna, como la presentamos aquí. En la parte de arriba aparece un fusible de protección e inmediatamente vamos el transformador que representa todo este bloque con un devanado primario y devanado secundario. Las dos líneas en rojo que aparecen acá representan el campo magnético que se produce para transferir la potencia. Y bueno, esto que vemos aquí nos da muestra de que es un transformador de 1 a 1. Quiere decir que el voltaje que aparece en la entrada es el que se va a observar en la salida. Igual, esto sirve para acoplar entre diferentes etapas y también como un sistema de aislamiento eléctrico. En esta segunda sección vemos las dos terminales que debería tener transformador y también vemos la derivación central que en este caso está conectada a tierra. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en este circuito? Tenemos un diodo de 1, un diodo de 2 que componen el rectificador de onda completa y finalmente vemos a la carga que es el elemento que va a consumir la potencia que se le está entregando a partir de esta etapa del circuito. Si lo tratamos de ver en componentes reales, bueno, acá tenemos nuestra fuente que vamos como ejemplo, lo estamos tomando como un enchufe y el fusible de protección que mencionamos. También tenemos el transformador con la derivación central, tenemos los dos diodos que van a aparecer en el circuito y ejemplificaron la carga como si fuera un foco. Veamos el devanador secundario. Debemos recordar que este es un transformador de 1 a 1, en el cual no hay subida ni bajada de voltaje y que lo que tengamos en la fuente es lo que se va a ver reflejado entre las terminales del transformador de los extremos. La derivación central, como ya lo mencionamos, divide el voltaje a la mitad cuando se mide entre la misma y una de las terminales de los extremos. Podemos ver en la imagen que de aquí a acá se representan estas flechas. Estas señales de voltaje corresponden a la mitad del voltaje que tendríamos entre estos dos extremos.
Esta denotación de voltaje secundario se refiere a lo que va a entregar en esta sección el transformador. Puede ser el voltaje pico, es decir, el voltaje pico sería entre 2, o puede ser también el voltaje RMS, entre 2. Resumiendo que al final esto va a dividir, y si lo mismo hacemos de este lado, pues entonces la medición representará lo mismo, ya sea voltaje pico, que es lo que queremos ver, se va a dividir entre 2, o el voltaje RMS. ¿Qué sucede con el voltaje que verá o que se le entregará a la carga? En la parte izquierda observamos este semiciclo sombreado que nos representa el análisis que vamos a hacer y que tiene que ver con lo que se conoce como semiciclo positivo. Durante este tiempo ya sabemos que la polaridad de la fuente tiene más acá arriba, menos acá abajo, es lo que se le entrega al transformador. Vamos a asumir que es un transformador de 1 a 1. Esta misma señal la vemos entre este extremo y este de acá. Este potencial nos representa el valor más alto y más bajo de este punto, que corresponde a la derivación central. Es una potencial más baja. Por eso se pone signo negativo, pero respecto a este punto, asimismo, este punto representa un potencial más alto respecto al de aquí abajo. Una forma de encontrar una analogía es pensando como un edificio. Este punto es más alto, ese es el tercer piso con respecto a este, pero este es más alto con respecto a la planta baja. Ya hemos dicho que si medimos en este extremo a este extremo, vamos a medir la mitad de voltaje. Bajo esta polaridad, este diodo queda polarizado directo, queriendo decir que la circulación de corriente se va a dar a través de esta trayectoria. Seguimos la línea y vemos que la corriente pasa por la carga. La corriente continúa a través de la Tierra y regresa a la derivación central. Y aquí tenemos esta pregunta. ¿Por qué cuando la corriente llega a este punto no circula a través del diodo sub 2? Porque el potencial eléctrico más alto que tenemos acá respecto a este ocasiona que el diodo de sub 2 en esta polarización inversa, por lo cual la única trayectoria que le queda es a través del resistor de carga, de tal manera que lo que ve el resistor de salida es que el voltaje, y que recordemos corresponde a la mitad de lo que se tendría en los extremos. Ahorita se denota como voltaje de salida. Si queremos medir aquí, recordemos un voltaje pico, y si consideramos el nivel de DC que tenemos en este semiciclo, hay que tener en cuenta la fórmula que ya hemos abordado, aunque recordemos que nos falta por analizar en otro semiciclo. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Vemos la parte sombreada que corresponde al tiempo, en el que vamos a estar evaluando el comportamiento de la señal de entrada, y netamente si nos trasladamos a esta sección que es la salida del transformador, lo que observamos de manera inmediata es que la polaridad se ha invertido. El potencial eléctrico más alto ahora lo tendremos en la parte de abajo y el potencial eléctrico más bajo lo tendremos en la parte de arriba. Y bien, si usamos el mismo razonamiento o hacemos el mismo análisis que en el caso anterior, asumiremos que este diodo de sub 2 estará polarizado en directo, lo que permitirá la circulación de corriente a través de él hacia la carga. Y bueno, este punto negro representa una posible opción para el desplazamiento de la corriente hacia D sub 1, pero nuevamente este potencial eléctrico, si bien es más bajo en relación a este por la presencia del diodo, la realidad es que se sigue siendo más alto que el potencial eléctrico que vemos acá, porque este punto y esta terminal representaría el potencial eléctrico más bajo, lo que nos hace entender que la circulación de corriente otra vez se ve en la carga, y vemos que de hecho el potencial eléctrico que aparece aquí es más alto en relación al que se observa en el otro lado de la resistencia, que es donde se está conectada a la Tierra y que de hecho va la derivación central. Por esa razón vemos que en la carga vuelve a haber un semiciclo positivo por la polaridad eléctrica que estamos viendo aquí, de tal manera que si comparamos ahora este circuito al de media onda, podemos identificar que durante este tiempo en el que no se entregaba corriente a la carga, vemos que en este caso sí se está haciendo. Y bueno, acá se observa de manera sombreada
Y tenemos esta pregunta: ¿cuánto vale el montaje de salida que va a la carga? Veámoslo en la siguiente imagen. El voltaje pico de salida en el resistor es igual al voltaje pico del secundario. Recordemos el voltaje que se mide entre este y este punto dividido entre 2 menos el voltaje que aparece en el diodo, que para cada intervalo de tiempo queda polarización indirecta. Para este ejemplo, el que queda en directa es sub 1 y corresponde a ese valor de voltaje. Sin embargo, cuando la polaridad de esta fuente se invierte siendo más acá y menos aquí, el que queda directo es de sub 2 y por lo tanto esos 0.7 volts corresponden a D sub 2. ¿Cuál es el siguiente concepto que hay que analizar? El voltaje de pico inverso. Recordemos que este voltaje no es el que se ve en la carga, sino el que se ve en las terminales del diodo, que queda en polarización inversa, que como sabemos para el primer semiciclo, el de polarización inversa es el diodo de sub 2, y cuando esta polaridad se invierte en la otra mitad del ciclo, el que va a quedar en inversa va a ser D sub 1. Dice acá el enunciado: ¿cuál es el voltaje de pico inverso a través del diodo de sub 2? Vemos la definición y hay una resta. Este valor ya lo hemos visto y corresponde al valor que ya va en la carga. ¿Por qué razón? Porque este potencial eléctrico que tenemos en este extremo del receptor es el que se tiene en esta terminal del diodo de sub 2, que es el cátodo. Por eso, vean que esta ecuación es la misma que aparece acá. Ese voltaje de pico inverso se mide definitivamente entre las terminales de sub 2. Y entonces, ahora el potencial eléctrico o el voltaje que se mide en la terminal, en este caso del ánodo, para cuando tenemos esta polaridad de la fuente, es la mitad del voltaje de la salida del transformador. ¿Por qué tenemos esto? Ya lo hemos dicho, porque es como si estuviéramos midiendo entre esta terminal y esta de acá. Y el signo negativo aparece porque estamos tomando como referencia a la terminal del ánodo del diodo. Si nosotros midiéramos con respecto a este punto, entonces tendríamos el potencial eléctrico con signo positivo, de tal manera que si se desarrolla la expresión, recordemos que la diferencia de potencial se calcula el potencial eléctrico que hay acá menos el potencial eléctrico que hay del otro lado. Por esa razón aparece esto menos el voltaje o el potencial. Les digo que aparece aquí y bueno, algebraicamente pues esto cambia de signo. Este medio con este medio positivo, pues ustedes pueden ver que va a sumar 1 y hay que considerar la diferencia de potente que aparece entre las terminales del diodo. Este es el resultado. Ahora este voltaje de pico inverso, que está en función del voltaje pico del secundario, de cada forma se puede expresar. Ese voltaje pico inverso lo vamos a ver en términos del voltaje pico de salida, que, reiteramos, es el voltaje que aparece en la carga. ¿Cómo se hace esto? Esta expresión se multiplica por 2 y se resuelve para el voltaje pico del secundario, que será sustituido en esta parte de la expresión del voltaje pico inverso. Después de hacer esto, vemos que el resultado nos dice que el voltaje de pico inverso termina siendo 2 veces el voltaje de salida. En sí, el voltaje que aparece aquí en la carga, más la caída del voltaje que hay en uno de los dos, con esto se termina el análisis del rectificador de onda completa con derivación central, en el que se han definido pues, los dos parámetros más comunes, el voltaje que ve la carga y el voltaje de pico inverso que aparece en las terminales del diodo, al que corresponden en cada caso. Y esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video.